Educación y cambio, por Paulo Freire. 2. El compromiso del profesional con la sociedad. La cuestión del compromiso del profesional con la sociedad nos plantea algunos puntos que deben ser analizados, algunas reflexiones de las cuales no podemos huir, necesarias para la clarificación del tema. En primer lugar, la expresión, el compromiso del profesional con la sociedad, nos presenta el concepto del compromiso alcanzado por el complemento del profesional, al cual sigue el término con la sociedad. La sola presencia del complemento en la frase indica que no se trata de un compromiso de cualquiera, sino del profesional. La expresión terminativa, a su vez, define el polo hacia el cual el compromiso se orienta, y en la cual el acto comprometido solo aparentemente acabaría, puesto que en verdad no acaba, como trataremos de ver más adelante. Las palabras que constituyen la frase en análisis no están en ella simplemente jugadas, arbitrariamente puestas. Se encuentran, diríamos, inclusive comprometidas entre sí e implican en la estructura de sus relaciones una posición dada, la de quien las ha expresado. El compromiso sería una palabra hueca, una abstracción, si no involucrase la decisión lúcida y profunda de quien la asume, si no se diera en el marco de lo concreto. Si seguimos analizando la frase propuesta, sentimos la necesidad de un adentramiento cada vez mayor en el concepto de compromiso, con lo cual podemos aprender aquello que hace que un acto se constituya en compromiso. Pero, en el momento en que se nos impone esta necesidad, cada vez más claramente, como una exigencia previa al análisis del compromiso definido, el del profesional con la sociedad, una reflexión aún anterior se hace necesaria. Esta se centra en torno a la pregunta: ¿quién puede comprometerse? Esta pregunta, sin embargo, no se formula, como puede parecer, en el sentido de la identificación de quien, entre algunos sujetos hipotéticos, A, B o C, es el protagonista de un acto de compromiso en una situación dada. Es una pregunta que se anticipa a cualquier situación de compromiso. Indaga sobre la ontología del ser sujeto del compromiso. La respuesta a esta indagación nos permite el acto comprometido, que empieza a develarse ante nuestra curiosidad. En efecto, al acercarnos a la naturaleza del ser, que es capaz de comprometerse, estaremos acercándonos a la esencia del acto comprometido. La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido está en que éste sea capaz de actuar y reflexionar. Sea capaz de, estando en el mundo, saberse en este estar en el mundo. Saber que, si la forma de su estar en el mundo condiciona la conciencia de este estar, es capaz, sin embargo, de tener la conciencia de esta conciencia condicionada. Es decir, es capaz de intencionar su conciencia a la propia forma de estar siendo, que condiciona su conciencia del estar. Si la posibilidad de reflexión sobre sí, sobre su estar en el mundo, asociada indisolublemente a su acción sobre el mundo, no existe en el ser, su estar en el mundo se reduce a un no poder trascender los límites que le son impuestos por el mismo mundo, de lo que resulta que este ser no es capaz de compromiso. Es un ser inmerso en el mundo, en su estar, a él adaptado y sin tener conciencia de él. Su inmersión en la realidad, de la cual no puede emerger, ni alejarse para admirarla y, así transformarla, lo hace un ser fuera del tiempo, o bajo el tiempo, o aún en un tiempo que no es suyo. El tiempo, para un ser tal, sería un presente perpetuo, un hoy externo, ahistórico. Un ser como este no puede comprometerse. En lugar de relacionarse con el mundo, el ser inmerso solamente lo contacta. Sus contactos no llegan a transformar el mundo, puesto que sus resultados no constituyen productos significativos, capaces de, inclusive volviéndose sobre él, marcarlo. Solamente un ser que es capaz de emerger de su contexto, de alejarse de él para quedar con él,
capaz de admirarlo para, objetivándolo, transformarlo, y transformándolo, saberse transformado por su propia creación. Un ser que es y está siendo en el tiempo que es suyo, un ser histórico. Solamente éste es capaz, por todo esto, de comprometerse. Más aún, solamente este ser es en sí ya un compromiso. Este ser es el hombre. Pero si este ser es el hombre que, además de poder comprometerse, ya es un compromiso, ¿qué es el compromiso? Una vez más tendremos que volver al hombre mismo en busca de la respuesta. No, sin embargo, a un hombre abstracto, sino al hombre concreto, que existe en una situación concreta. Afirmamos anteriormente que la primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido estaba en que fuera capaz de actuar y reflexionar. Es exactamente esta capacidad de actuar, operar, de transformar la realidad de acuerdo con finalidades propuestas por el hombre, a la que está asociada su capacidad de reflexionar, la que lo hace un ser de la praxis. Si acción y reflexión, como constituyentes divisibles de la praxis, son la manera humana de existir, esto no significa, sin embargo, que no estén condicionadas, como si fueran absolutas por la realidad en la cual está el hombre. Así como no hay hombre sin mundo, ni mundo sin hombre, no puede haber reflexión y acción fuera de la relación hombre-realidad. Esta relación hombre-realidad, hombre-mundo, al contrario del contacto animal con el mundo, como ya afirmamos, implica la transformación del mundo, cuyo producto, a su vez, condiciona a ambas, acción y reflexión. Eso, por lo tanto, a través de su experiencia en estas relaciones, como el hombre desarrolla su acción-reflexión, como también puede tenerlas atrofiadas. De acuerdo a cómo se establezcan estas relaciones, puede el hombre tener o no condiciones objetivas para el pleno ejercicio de la manera humana de existir. Con todo, lo fundamental es que, prohibitiva o no del pensar y del actuar auténticos, esta realidad es creación de los hombres. De ahí que no pueda ella, histórica tal como los hombres la crean, transformarse por sí sola. Los hombres que la crean son los mismos que la pueden seguir transformando. Se puede pensar, frente a esta afirmación, que estamos en una especie de callejón sin salida. En efecto, si la realidad creada por los hombres les dificulta objetivamente su actuar y su pensar auténticos, ¿cómo pueden entonces transformarla para que puedan pensar y actuar verdaderamente? Si la realidad les condiciona el pensar y el actuar inauténticos, ¿cómo pueden pensar correctamente el pensar y el actuar incorrecto? Es que, en el juego interactivo del actuar-pensar-mundo, si, en un momento dado de la experiencia histórica de los hombres, los obstáculos a su auténtico actuar y pensar no son visualizados, en otros, estos obstáculos pasan a ser sentidos, para, finalmente, de ellos ganar los hombres su razón. Los hombres alcanzan esta razón de los obstáculos en la medida en que su acción es frenada. Es actuando o no pudiendo actuar como se les aclaran los obstáculos a la acción, que no se dicotomizan de la reflexión. Y, como lo propio de la existencia humana es la actuación-reflexión, de ahí que cuando el hombre sea compromiso impedido para actuar, los hombres se sienten frustrados y, por ello, tienden a superar la situación de frustración. Obstaculizados en su actuar y en su reflexionar, los hombres se encuentran hondamente heridos en sí mismos, como seres del compromiso. Compromiso en el mundo, que debe ser humanizado para la humanización de los hombres. Responsabilidad con estos, con la historia. Este compromiso con la humanización del hombre, que implica una responsabilidad histórica, no puede realizarse a través de la palabrería, ni de ninguna otra forma de huir del mundo, de la realidad concreta, donde se encuentran los hombres concretos. El compromiso, como propio de la existencia humana, solo existe en el engarzamiento en la realidad, de cuyas aguas los hombres verdaderamente comprometidos quedan mojados, empapados.
Solamente así el compromiso es verdadero. Al existenciarlo, en un acto que necesariamente es valiente, decidido y consciente, los hombres ya no se dicen neutros. La neutralidad frente al mundo, frente a lo histórico, frente a los valores, refleja simplemente el miedo que tiene uno de revelar su compromiso. Este miedo, casi siempre, resulta del hecho de que los que se dicen neutros están comprometidos contra los hombres, contra su humanización. Están comprometidos consigo mismo, con sus intereses o los intereses de grupos a los cuales pertenecen. Y como este no es un verdadero compromiso, asumen la neutralidad imposible. El verdadero compromiso es la solidaridad, y no la solidaridad con quienes niegan el compromiso solidario, sino con aquellos que, en la situación concreta, están convertidos en cosas. Comprometerse con la deshumanización es asumirla e inexorablemente deshumanizarse también. Esta es la razón por la cual el compromiso verdadero, que siempre es solidario, no puede reducirse jamás a gestos de falsa generosidad, ni puede tampoco ser un acto unilateral, en el cual quien se compromete sea el sujeto activo del quehacer comprometido, y aquel con quien se compromete la incidencia de su compromiso. Esto sería matar la esencia del compromiso, que siendo dinámico encuentro de hombres solidarios, al alcanzar a aquellos con quienes uno se compromete, vuelve de estos a él, abrazando a todos en un mismo gesto amoroso. Ahora bien, si nos interesa analizar el compromiso del profesional con la sociedad, tendremos que reconocer que el profesional, antes de serlo, es hombre. Debe ser compromiso por ello mismo. Como hombre, que no puede estar fuera de un contexto histórico-social en cuyas interrelaciones constituye su yo, es un ser auténticamente comprometido, falsamente comprometido o impedido para comprometerse verdaderamente. En el caso del profesional, hay que juntar el compromiso genérico, sin embargo concreto, que le es propio como hombre, su compromiso de profesional. Si de su compromiso como hombre, como ya vimos, no puede huir, fuera de este compromiso verdadero con el mundo y con los hombres, es la solidaridad con ellos para la búsqueda incesante de la humanización, su compromiso como profesional con la sociedad. Además de todo esto, es una deuda que asumió al hacerse profesional. Su compromiso como profesional, sin embargo, puede dicotomizarse de su compromiso original de hombre. El compromiso, como un quehacer radical y totalizado, rechaza las racionalizaciones. No puedo, en los días lunes, asumir compromiso como hombre para, en los días martes, asumirlo como profesional. En cuanto a lo profesional es atributo del hombre, no puedo, mientras ejerza un quehacer atributivo, negar el sentido profundo del quehacer sustantivo y original. Cuanto más me capacito como profesional, más sistematizo mis experiencias. Cuanto más me sirvo del patrimonio cultural, que es patrimonio de todos y al que todos deben servir, más aumenta mi responsabilidad con los hombres. No puedo, por ello mismo, burocratizar mi compromiso de profesional sirviendo en una inversión dolosa de valores, más a los medios que al fin del hombre. No puedo dejarme seducir por las tentaciones míticas, entre ellas la de mi esclavitud de las técnicas, que siendo elaboradas por los hombres son sus siervas y no sus señoras. No debo admitirme, como profesional, habitante de un extraño mundo de técnicos y especialistas salvadores de los demás, dueños de la verdad, propietarios del saber que debe ser donado a los ignorantes e incapaces. Habitantes de un gueto de donde salgo mesiánicamente para salvar a los perdidos que están fuera. Si así procedo, no me comprometo verdaderamente ni como profesional ni como hombre. Simplemente me alieno. Hay algo todavía que debe ser subrayado. En la medida que el compromiso no puede ser un acto espectador, sino praxis, acción y reflexión sobre la realidad, inserción en ella, implica, indudablemente, un conocimiento de la realidad. Si el compromiso solo es válido cuando está tocado de humanismos, este, a su vez,
solo es consecuente cuando está científicamente fundado. Envuelta, por lo tanto, en el compromiso del profesional, quien quiera que él sea, está la exigencia de su constante perfeccionamiento. Está la de la superación del especialismo, que no es lo mismo que la especialidad. Debe ir el profesional ampliando sus conocimientos en torno del hombre, de su forma de estar siendo en el mundo, reemplazado por una percepción crítica, la percepción ingenua de la realidad, con la cual los especialismos estrechos lo deforman. No es posible un compromiso verdadero con la realidad y con los hombres concretos que en ella y con ella están, si de esta realidad y de estos hombres uno tiene una conciencia ingenua. No es posible compromiso auténtico si, al que se piensa comprometido, la realidad se le presenta como si fuera algo dado, estático e inmutable. Si mira y percibe la realidad encasillada en departamentos estancos. Si no la ve y no la capta como una totalidad, cuyas parcialidades se encuentran en permanente interacción. De ahí que su acción no puede incidir sobre las parcialidades aisladas, pensando que así transforma la realidad, sino sobre la totalidad. Es transformando la totalidad que se transforman las partes y no al revés. En el primer caso, su acción, que estaría basada en una visión ingenua, meramente focalista de la realidad, no podría constituirse en compromiso. Un profesional, por ejemplo, para quien la reforma agraria es apenas el instrumento jurídico en una sociedad que se transforma, que la normaliza y que no consigue aprenderla en su complejidad, en su globalidad, no puede, en términos concretos, comprometerse con ella, aun cuando ideológicamente la acepte. Si su comprensión de la reforma agraria es mecanicista, como sí, para ejecutarla, bastará borrar una estructura y crear otra. El optimismo inicial de su acción desaparecerá, porque era ingenua. Echará la culpa al campesino a quien considerará ingrato o incapaz, y no a su ingenuidad. La cuestión está en que la reforma agraria como un proceso global no es algo que, no existiendo antes, pasa a existir completa y acabadamente, con la instauración de una estructura nueva. La reforma agraria, porque es un proceso, es algo dinámico. Se da en el dominio de lo humano. Las relaciones hombre-realidad que se verificaban en la estructura anterior necesariamente dejarán su marca profunda en la forma de estar siendo el campesino. Cambiada la vieja estructura a través de la reforma, si lo inevitable es que, tarde o temprano, la estructura instaurada condicione nuevas formas de pensar y de actuar, resultante de las nuevas relaciones hombre-realidad, esto no significa que este cambio se dé instantáneamente. El compromiso, por lo tanto, de un profesional de la reforma agraria que la vea bajo esta visión criticada, no puede ser verdadero. No puede ser el compromiso del profesional, en cuya acción de carácter técnico se olvide del hombre o lo minimice, pensando ingenuamente que existe el dilema humanismo-tecnología. Y, respondiendo al desafío del falso dilema, opta por la técnica, considerando que la perspectiva humanista es una forma de retardar las soluciones más urgentes. El error de esta concepción es tan nefasto como el error de su contraria, el de la concepción falsa del humanismo que ve en la tecnología la razón de los males del hombre moderno. Y el error básico de ambas, que no pueden ofrecer a sus adeptos ninguna forma verdadera de compromiso, está en que, perdiendo ellas la dimensión de la totalidad, no perciben esta obviedad, que el humanismo y tecnología no se excluyen. No perciben que el primero implica la segunda, y viceversa. Si mi compromiso es realmente con el hombre concreto, con la causa de su humanización, de su liberación, no puedo por ello mismo prescindir de la ciencia ni de la tecnología, con las cuales me vaya instrumentando para mejor luchar por esta causa. Pero por ello tampoco puedo reducir al hombre a mero objeto de la técnica, a un autómata manipulable. Casi siempre, técnicos de buena voluntad, sin embargo ingenuos, se dejan llevar por la tentación tecnicista, mitificación de la técnica, y, en nombre de lo que llaman necesidad de no perder tiempo, intentan, verticalmente,
reemplazar los procedimientos empíricos del pueblo, campesinos, por ejemplo, por su técnica. Parten del presupuesto verdadero, de que es no solo necesario, sino urgente, aumentar la producción agrícola. Una de las exigencias para lograrlo está en el cambio tecnológico que debe verificarse, otro presupuesto válido. Al desconocer, sin embargo, que tanto su técnica como los procedimientos empíricos de los campesinos son manifestaciones culturales, y desde ese punto de vista ambas válidas, cada una en su marco, y que por ello no pueden aquellos ser mecanicistamente reemplazados, se equivocan y ya no pueden comprometerse. Terminan entonces por caer en esta contradicción irónica. Para no perder tiempo, lo que hacen es perderlo. Deformados por su acriticidad, no son capaces de ver al hombre en su totalidad, en su quehacer, acción, reflexión, que se da siempre en y sobre el mundo. Por el contrario, más fácil será, para lograr sus objetivos, ver al hombre como una olla vacía, que vayan llenando con sus depósitos técnicos. Pero al desarrollar de esta forma su acción, que tiene su incidencia en este hombre olla, podemos melancólicamente preguntar: ¿dónde está su compromiso verdadero con el hombre, con su humanización? Hay, sin embargo, todavía, en nuestros países, una sombra que permanentemente amenaza el compromiso verdadero. Amenaza que se concretiza en la inautenticidad del compromiso. Estamos refiriéndonos a la alienación o enajenación cultural que sufren nuestras sociedades. Con el punto de decisión económica y cultural, en gran parte, fuera de ellas, sociedades, por lo tanto, de economía periférica, dependiente, exportadores de materias primas e importadoras, no solamente de productos manufacturados, sino de ideas, de técnicas, de modelos, son sociedades seres para otro. De esta forma, el primer gran obstáculo que se plantea en estas sociedades al compromiso auténtico se encuentra en la inautenticidad de su propio ser dual. Estas sociedades son ellas y no son todavía ellas mismas. En la medida en que, en gran parte, para solucionar sus problemas, importan técnicas y tecnologías sin la debida reducción sociológica de estas a sus condiciones objetivas, no necesariamente idénticas a las de sociedades metropolitanas donde se desarrollaron estas tecnologías importadas, no pueden proporcionar las condiciones para el compromiso auténtico. No hay técnicas neutras que puedan ser trasplantadas de un contexto a otro. La alienación del profesional no le permite percibir esta obviedad. Su compromiso se deshace en la razón en que el instrumento para su acción es un instrumento ajeno, a veces antagónico a su cultura. El alienado, sea o no profesional, poco importa. No distingue el año calendario del año histórico. No percibe que hay una no contemporaneidad del coetáneo. Todas estas manifestaciones de la alienación y otras más, cuyo análisis detenido no nos cabe aquí hacer, explican la inhibición de la creatividad en el periodo de la alienación. Esta, de modo general, provoca una timidez, una inseguridad, un miedo de correr el riesgo de la aventura de crear, sin el cual no hay creación. En lugar de este riesgo que debe ser corrido, la existencia humana es riesgo, y que también caracteriza la valentía del compromiso, la alienación estimula el formalismo que funciona como especie de ciclo de seguridad. De ahí que el hombre alienado, inseguro y frustrado, quede más en la forma que en el contenido, vea las cosas más en la superficie que en su interioridad. Su pensamiento no tiene fuerza instrumental. Porque nace de su contexto para volver a él. Se constituye en la nostalgia de mundos ajenos y distantes. Su pensamiento, por fin, no tiene fuerza, ni para su mundo, puesto que de él no ha nacido, ni para el otro, el mundo imaginario de su nostalgia. De esta forma, ¿cómo comprometerse? En el momento, sin embargo, en que la sociedad se vuelve sobre sí y se inscribe en la búsqueda difícil de su autenticidad, comienza a dar señales inequívocas de preocupación por su proyecto histórico. Cuanto más crece esta preocupación,
más se torna favorable el clima para el compromiso. Estamos convencidos de que el momento histórico de América Latina exige de sus profesionales una seria reflexión sobre su realidad, que se transforma rápidamente, de la cual resulte su inserción en ella. Inserción que, siendo crítica, es compromiso verdadero. Compromiso con los destinos del país, compromiso con su pueblo, con el hombre concreto, compromiso con el ser más de este hombre. En una sociedad preponderantemente alienada, el profesional, por la naturaleza misma de la sociedad jerárquicamente estructurada, es un privilegio. En una sociedad que está abriéndose, el profesional es un comprometido o debe serlo. Huir de la concretización de este compromiso es no solo negarse a sí mismo, sino negar el proyecto nacional.